Muy buenas tardes. Queremos invitarlos a leer una obra reciente de actualidad que salió publicada en enero de este año, de 2024. La obra se llama La derrota de Occidente en español. El autor es Emmanuel Todd. Emmanuel Todd es un gran autor francés, perteneciente a todavía la vieja tradición de ciencia social francesa, que tristemente ya no existe. Emmanuel Todd ya es un gran teórico desde la Guerra Fría y de hecho se le atribuye el haber predicho la caída, o sea, la disolución de la Unión Soviética ya en el año 72 a través del análisis de sus tasas de natalidad y de mortalidad. Entonces, Emmanuel Todd ha sido reconocido ampliamente por geopolíticos, internacionalistas, economistas y politólogos del mundo. De hecho, es catalogado por Pepe Escobar, Jalife y otros politólogos, bueno, y geopolíticos famosos en redes sociales, como un excelente libro que es de cabecera para revisar. Y por último, Emmanuel Todd califica este libro como su último libro. Ha escrito desde finales de los 60, entonces es importante darle una revisada. Como último apunte, este libro actualmente solo está en francés. En francés lleva por título la de Fight del Occident, ¿no? Yo así lo voy a leer, pero no sé pronunciar en francés. Aquí está el título. Actualmente solo se consigue en francés. Esperemos no pase mucho tiempo para que pueda traducirse. Por lo tanto, como solamente está en francés, vamos a leerles ante ustedes, es a manera de audiolibro, las primeras 3 páginas de la introducción, en las que de manera brillante, en mi parecer, sintetiza los 10 puntos en los cuales Occidente está cayendo. Entonces vamos a empezar. En la introducción, entonces va a hablar de las 10 sorpresas que nos dejó la guerra de Ucrania para la derrota de Occidente. El 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin aparecía en pantallas de televisión de todo el mundo. Anunció la entrada de tropas rusas en Ucrania. Su discurso no era fundamentalmente sobre Ucrania o el derecho a la autodeterminación del pueblo del Donbass. Era un desafío a la OTAN. Putin explicó por qué no quería que Rusia fuera acogida por sorpresa, como sí ocurrió en 1941, esperando demasiado el inevitable ataque. La continua expansión de la infraestructura de la Alianza del Atlántico Norte y el desarrollo militar del territorio de Ucrania son inaceptables para nosotros, habría dicho Putin. Se había cruzado una línea roja. No se trataba de permitir que se desarrollara una antirrusia en Ucrania. Era una cuestión, insistió, de autodefensa. Este discurso, en el que afirmaba la validez histórica y, por así decirlo, jurídica de su decisión, revelaba con cruel realismo una relación técnica de fuerzas a su favor. Si había llegado el momento de que Rusia actuara, era porque su posición de misiles hipersónicos le otorgaba superioridad estratégica. El discurso de Putin, muy bien construido y muy sereno, aunque delatara cierta emoción, fue perfectamente claro y, aunque no había motivos para ceder, merecía ser discutido. Sin embargo, lo que surgió inmediatamente fue la visión de un Putin incomprensible y de unos rusos incomprensibles, sumisos o estúpidos. Lo que siguió fue una falta de debate que deshonró a la democracia occidental, total en 2 países como Francia y Reino Unido, y relativa como en Alemania y Estados Unidos. Como la mayoría de las guerras, especialmente las mundiales, esta no se desarrolló según lo previsto y ya nos ha deparado muchas sorpresas. He enumerado 10 de las principales. La primera fue el propio estallido de la guerra en Europa, una guerra real entre 2 estados, un acontecimiento sin precedentes para un continente que creía haberse instalado en la paz perpetua. La segunda, son los 2 adversarios implicados en esta guerra, Estados Unidos y Rusia. Durante más de una década, Estados Unidos había identificado a China como su principal enemigo. Ahora, a través de los ucranianos, asistimos a un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. La tercera, la tercera es la resistencia militar de Ucrania.
pero los más sorprendidos fueron los propios rusos, en sus mentes, como en la mayoría de los occidentales informados, y de hecho, en la realidad, Ucrania era lo que técnicamente se conoce como un estado fallido. La cuarta fue la resistencia económica de Rusia. Nos habían dicho que las sanciones, en particular la exclusión de los bancos rusos del sistema de intercambio interbancario SWIFT, pondría al país de rodillas. Pero si algunas mentes curiosas de nuestro personal político y propagandístico se hubieran tomado la molestia de leer el libro de David Turtri, Rusia, publicado unos meses antes de la guerra, nos habríamos ahorrado esta ridícula fe en nuestra omnipotencia financiera. Quinta sorpresa, el desmoronamiento de toda voluntad europea. Al principio, Europa era la pareja franco-alemana que desde la crisis del 2007-2008 había adquirido ciertamente la apariencia de un matrimonio patriarcal, con Alemania como el marido dominante que ya no escucha lo que su pareja tenía que decir. Pero incluso bajo la hegemonía alemana se pensaba que Europa conservaba cierta autonomía, a pesar de algunas reticencias iniciales del otro lado del Rin, incluidas las vacilaciones del canciller Scholz. La Unión Europea abandonó muy pronto toda voluntad de defender sus propios intereses. Se aisló de su socio energético y más en general comercial ruso, castigándose cada vez más severamente. Esta evanescencia de Europa como actor geopolítico autónomo es desconcertante cuando recordamos que hace apenas 20 años la oposición conjunta de Alemania y Francia a la guerra de Irak dio lugar a conferencias de prensa conjunta del canciller Schröder, al presidente Chirac y el presidente Putin. La sexta sorpresa fue la aparición del Reino Unido como pícaro antirruso y tábano de la OTAN. De forma igual de extraña, este belicismo también afectó a Escandinavia, que durante mucho tiempo había sido pacífica y más proclive a la neutralidad que al combate, por lo que nos encontramos con una séptima sorpresa, también protestante en el norte de Europa, unida a la fiebre británica. La octava sorpresa es lo más sorprendente, procede de Estados Unidos, la potencia militar dominante. Tras una lenta acumulación, la preocupación se manifestó oficialmente en junio de 2023 en numerosos informes y artículos cuya fuente original era el Pentágono. La industria militar estadounidense es deficitaria. La superpotencia mundial es incapaz de garantizar el suministro de proyectiles o de cualquier otra cosa a su protegido ucraniano. El concepto de Producto Interno Bruto está obsoleto y ahora debemos reflexionar sobre la relación entre la economía política neoliberal y la realidad. La novena sorpresa es la soledad ideológica de Occidente y su ignorancia de su propio aislamiento. Habiéndose acostumbrado a establecer los valores que el mundo debe suscribir, Occidente esperaba sinceramente, estúpidamente, que todo el mundo compartiera su indignación ante Rusia. Se sintieron decepcionados. Una vez pasada la conmoción inicial de la guerra, empezó a aparecer en todas partes un apoyo cada vez menos discreto a Rusia. La décima y última sorpresa se materializa ahora. Es la derrota de Occidente. Tal afirmación puede resultar sorprendente cuando la guerra aún no ha terminado, pero esta derrota es una certeza porque Occidente se está destruyendo a sí mismo en lugar de ser atacado por Rusia. Ampliemos nuestra perspectiva y escapemos por un momento de las emociones que legítimamente suscita la violencia de la guerra. Estamos en la era de la globalización completa, en los dos sentidos de la palabra, máxima y completa. Intentamos adoptar una perspectiva geopolítica. En realidad, Rusia no es el principal problema. Demasiado basta para una población que disminuye. Sería incapaz de tomar el control del planeta y no tiene ningún deseo de hacerlo. Es una potencia normal cuya evolución no tiene ningún misterio. Ninguna crisis rusa desestabiliza el equilibrio mundial. Es una crisis de Occidente y más concretamente una crisis terminal estadounidense, la que pone en peligro el equilibrio del planeta. Sus ondas más periféricas se han topado con un topo de resistencia ruso, un clásico Estado-nación conservador. Les invitamos a estar al pendiente de la obra de Manuel Todd. Les invitamos a suscribirse al canal para estar al pendiente de más contenido como este y darle like si así les ha gustado. Les agradecemos y muchas gracias.